Amigos, tengan ustedes muy buenas noches, directamente desde Lima para todo el Perú. Este es su programa Hora 8 a través de Perú TV. Tengan muy buenas noches. Nos encontramos ahora con el dirigente de la Coordinadora Nacional de Defensa del Agua y la Vida, con Agua Perú, el señor Rodrigo Sergio Solórzano Espinosa, coordinador general. Muchísimas gracias, don Sergio, por estar en Hora 8. Muy amable por su participación. Por el contrario, muchas gracias porque este medio de comunicación está preocupado por un problema fundamental para la población peruana. Así es, efectivamente nosotros le damos mucha importancia desde que se fundó Hora 8 a toda la problemática del agua. Sabemos que el día de hoy estuvo usted en una reunión en el Colegio de Abogados donde se está analizando, evaluando la propuesta que se ha hecho para que el derecho de los ciudadanos peruanos al agua esté consagrado en la Carta Magna, en la Constitución Política del Perú. ¿En qué consiste la propuesta, don Sergio? Efectivamente, el 22 de marzo de este año, en el Congreso de la República, organizaciones del movimiento social hemos lanzado el inicio de la campaña porque el derecho al agua esté en la Constitución Política del Perú. En estos meses se han venido sumando una serie de instituciones importantes, colegios profesionales como el Colegio de Abogados, con el que hemos tenido hoy día conversación con el decano, con el doctor José Antonio Ñique de la Puente, quien se ha comprometido en asumir toda la propuesta jurídica respecto al tema de la constitucionalización del derecho al agua como una alternativa a la privatización de las empresas públicas y el recurso agua en nuestro país, que se pone aún más en peligro porque el 19 de agosto el actual gobierno ha firmado la resolución suprema donde se está reglamentando la venta de acciones de empresas públicas, entre ellas CEDAPAL, que va desde el 20% hasta el 100%. Una nueva modalidad de privatización que, lejos de garantizar el abastecimiento a la población, a los que tienen agua en suficiente calidad y cantidad y a los que no tienen agua, se pretende entregar al sector privado vía la venta de acciones en la Bolsa de Valores. Entonces, esta preocupación, que no solamente es de los trabajadores de CEDAPAL, sino del movimiento social, ha hecho que busquemos aliados estratégicos. El Colegio Médico, que tiene que ver con la salud de nuestro país, es otro de los colegios profesionales que se estaría sumando, porque ha hecho un llamado el doctor Ñique Lapuente también al Colegio de Ingenieros y otras organizaciones más. ¿Ha recibido el respaldo del Colegio Médico y todavía, digamos, no se ha formalizado el del Colegio de Ingenieros? Con el Colegio de Ingenieros estamos en tratativas porque CEDAPAL hay ingenieros tanto civiles, sanitarios, entonces ellos son los que vienen promoviendo de que haya una participación corporativa del Colegio de Ingenieros de tal manera que también pueda asumir una posición en defensa del recurso agua, en defensa del medio ambiente, en defensa de que el agua llegue en suficiente cantidad y calidad a los hogares de todos los peruanos sin excepción. ¿Cuál sería la razón por la cual, digamos, se pondría en peligro el acceso al agua en caso las empresas públicas de servicio de agua, vale decir CEDAPAL y las otras que operan en el país, sean sus acciones puestas a la venta o como usted lo mencionó, una nueva forma de privatización? ¿Cuáles serían en concreto, digamos, los peligros que se podrían cernir sobre los usuarios, poniéndonos un poco en plan de abogado del diablo, digamos? La experiencia en Latinoamérica de estos últimos años, de las dos últimas décadas, de privatizaciones de empresas importantes como la de Buenos Aires, en Uruguay, en diferentes partes de... Empresas del agua. Empresas del agua. No existe ningún proceso de privatización exitoso en Latinoamérica. Por el contrario, han desatado una serie de conflictos sociales que se han desencadenado, como el caso de Cochabamba, en la guerra del agua. Los que animan la privatización de las empresas públicas del agua señalan de que con el paso a las manos privadas se estaría resolviendo el problema de abastecimiento. En el caso del Perú, estamos atravesando por una situación dramática que lo han anunciado los científicos. El cambio climático va a afectar a todos los países del mundo, pero fundamentalmente los tres primeros países en que van a ser afectados son Bangladesh, Honduras y el Perú. Quiere decir que el cambio climático y la escasez del agua va a tener un dramatismo tal de que las nuevas generaciones tienen que estar preparados, deben estar educados de tal manera para poder afrontar esta situación. Sucede que en nuestro país el
más o menos las 2/3 partes de la población vive en las ciudades de la costa. Estamos hablando aproximadamente de 20 millones de habitantes, cuyos ríos constituyen solo el 2% de los recursos hídricos del país. Estamos hablando de una situación dramática. El descenso no solamente de los ríos de la costa, inclusive el río Amazonas, y esto hay muchos informes científicos, es ostensible. Entonces, en esta situación, de un cambio climático, escasez del agua, no es posible que el Estado abandone a la población peruana y ponga en manos del sector privado que utilice el agua como una mercancía y no como un derecho que garantice la vida de los humanos mediante cualquier forma de privatización, sea la venta de acciones, sea las concesiones. El Estado, por el contrario, con la propuesta que estamos proponiendo, debe de garantizar su participación de tal manera que todos los peruanos tengan acceso al bienestar, a la salud mediante el agua. Estamos seguros si el Estado participa, habría menos enfermedades, habría una lucha franca contra los niveles de pobreza. Entonces, esa es una exigencia que viene planteando con Agua Perú, que es una propuesta que viene desde el movimiento social, no es una propuesta de ninguna organización política, y por eso nosotros vemos con mucha preocupación este proceso electoral en el que los candidatos y candidatas de, por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, no estén tocando este tema tan importante, tan gravitante para la vida de los limeños y los chalacos en general. El 18 de agosto ha habido un simulacro de sismo a nivel nacional, de grado 8. Y tuvimos una reunión con el ingeniero Julio Kuroiwa, mucho más antes una conversación. Experto geofísico, ¿no? Exacto, ingeniero civil, experto en sismología, que de fama mundial, que prestigia al país. Y un sismo destructor de esta naturaleza pudiera hacer que colapsen todos los sistemas de agua y de alcantarillado en Lima. ¿Qué está haciendo el Estado frente a esta situación? No vamos a esperar que venga la empresa de agua potable de Iquitos o la empresa de agua potable de Puno para resolver un problema de Lima. El Estado tiene que hacer convenios con grandes empresas del agua, empresas públicas de Latinoamérica y del mundo, para que una eventualidad podamos resolver el tema del agua. Nosotros, como trabajadores de CEDAPAL, tenemos la experiencia de haber asistido a Pisco y en 3 días haberse resuelto el tema del agua. Y otro peligro que se cierne ante la eventualidad de un sismo de 8 grados es que los relaves que están sobre la parte alta del río Rímac, como el de Tamboraque, pudieran venirse hacia el río Rímac y producir un gran desastre ecológico que no tendría ningún tipo de comparación con lo que ha sucedido en Huancavelica. Y lo decimos esto... No, yo quiero decir una cosa. Tamboraque es una localidad que está en la carretera central, nos ven en todo el Perú, estimados amigos, que está relativamente cerca a Lima, ¿no? Me parece que está pasando San Mateo, ¿no? Así es. Pasando San Mateo, está a 1h30, 2 horas de Lima, nada más, ¿no? Así es. No hemos visto voluntad política para que se erradique este grave peligro que se cierne sobre la ciudad. Lo que usted está capital. diciendo es que, digamos, un movimiento sísmico de grandes proporciones podría hacer que los relaves mineros de Tamboraque se derramen al río Rímac y se produzca una tragedia ambiental. Así lo mencionan los especialistas, así lo mencionan personas expertas sobre este asunto. Entonces, debe haber una preocupación del Estado, de los candidatos del gobierno municipal de Lima, el actual y el que va a venir, para que asuman con mucha responsabilidad todas las previsiones sobre este asunto. Y además, el gobierno como Estado debe fijar políticas de educación para que las generaciones actuales, estamos hablando de las generaciones que están en los niveles primarios, secundarios, que las nuevas generaciones se preparen para hacer frente a esta situación grave que se avecina en nuestro país. Entonces, es un asunto muy serio del que estamos tratando y que la propuesta que nosotros planteamos... Disculpe que le corte, me piden un corte comercial, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la segunda parte de la entrevista. Amigos, no se vayan, esto es Hora 8, estamos con el dirigente de Conagua Perú, Rodrigo Sergio Solórzano Espinosa, regresamos en breve.